los sacrificios y de cómo esos sacrificios que respondían a religiones naturales, pues no podían satisfacer a Dios, ¿no? Ahora bien, vamos allá a la historia de la salvación, ¿no? Es decir, he hablado antes de cómo esas alianzas que Dios iba sellando con distintos personajes bíblicos que anticipaban la última y definitiva alianza, que es la que sella Cristo con su sangre. Pues, ¿puede cerrar esa puerta, por favor? La del fondo, porque sí. Bien. Pues como iba diciendo, todos esos sacrificios sí eran queridos por Dios. Obviamente, los sacrificios que se ofrecían a falsos dioses, todo eso no eran queridos por Dios. Pero vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento, como sello de esas alianzas imperfectas que anunciaban la alianza perfecta, cómo se establecen unos sacrificios por el mismo Dios para que se le dé culto. Esos sacrificios que vemos a lo largo, como sobre todo en el libro del Levítico, los podemos ver, son sacrificios que sí están queridos por Dios, pero que en sí mismos tampoco podían agradarle. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado, la humanidad estaba en el pecado y la reparación que podían ofrecer no era suficiente, ni muchísimo menos, por los pecados de los hombres. Nada que ver. Recordemos la ofensa infinita que es el pecado. Por lo tanto, esos sacrificios Dios los pone a lo largo del Antiguo Testamento como anticipo del verdadero sacrificio, que es el de Cristo. Le agradaban en tanto en cuanto anticipaban y hablaban del sacrificio de Cristo, pero no en sí. Y por lo tanto, aquellos que participaban de esos sacrificios sí les aprovechaba para la vida eterna, pero no por ellos mismos, sino solo en cuanto figura, en cuanto anuncio del verdadero sacrificio de Cristo. Ahora bien, vamos ya al núcleo de la cuestión, que es la misa y el sacrificio del Señor. Ya explicamos, ¿no? El hombre por sí no puede salir del pecado, no puede pagar la deuda. Entonces, ¿cuál es la solución más perfecta y más justa? Porque es verdad que Dios podría haber decidido, para salvarnos, simplemente hacer la vista gorda, y decir, bueno, pues no se los tengo en cuenta, vale. Pero era mucho mejor porque manifestó mucho mejor su misericordia y su justicia al mismo tiempo, que si hubiera un sacrificio que pudiera reparar los pecados de los hombres, que sea el verdadero sacrificio de adoración, que fuera el verdadero sacrificio de acción de gracias, el verdadero sacrificio de petición y el verdadero sacrificio de reparación de los pecados. Pero para que eso fuera posible hacía falta dos cosas: que lo ofreciera un hombre y que lo ofreciera Dios. Porque claro, si lo ofrecía un hombre solo, por muy bueno que fuera y muy justo que fuera, no dejaba de ser un hombre. Y por lo tanto la reparación era finita, era limitada. Y recordemos que el pecado es ofensa infinita. Pero también, por lo tanto, tenía que ser Dios mismo quien ofreciera ese sacrificio. Pero también tenía que ser hombre, porque es el hombre el que ha pecado, es el que debe.
El hombre es el que debe a Dios por el pecado. Por lo tanto, tenía que ser hombre también. No podía pagar la deuda, yo qué sé, un alienígena que apareciera por allí, que viene de Marte y dice, pues yo ofrezco el sacrificio. No, tampoco. Es por eso, esa es la razón más profunda de la encarnación. De que la redención sea a través del Verbo hecho carne. Porque el que fuera un hombre Dios, nuestro Señor, el que ofreciera el sacrificio, y que la víctima fuera Él mismo, que Él fuera el sacerdote, el oferente, Él mismo fuera la víctima ofrecida, era la vía para que al mismo tiempo se manifestara la misericordia de Dios y su justicia. La justicia, la cruz, nos lo deja bien claro. Qué grave es el pecado que el hombre de Dios ha querido pasar por la peor de las muertes para que nosotros veamos la gravedad del pecado y veamos también al mismo tiempo la gran profundidad de su amor por nosotros. Ese es el motivo principal de la redención. Y que la redención se haga por un hombre Dios. Ahora bien, ese sacrificio de la cruz, en el cual el sacerdote y la víctima son el mismo, porque Él se inmola voluntariamente por los hombres, al Padre, es el sacrificio que agrada al Padre verdaderamente como adoración, el verdadero sacrificio que le agrada para adorarle, para reconocerle como soberano, el sacrificio supremo de acción de gracias por todos los dones recibidos, el sacrificio de petición, todas las gracias que nos vienen gracias a lo que nos ganó Cristo en la cruz, todas las gracias vienen porque Cristo murió en la cruz y las mereció allí, para toda la humanidad de todos los tiempos, y es el sacrificio que sobreabunda para reparar los pecados de los hombres. Ahora bien, eso es la cruz, eso es el Calvario, ¿de acuerdo? Eso es el Calvario. Pero tenemos otro problema, y es el siguiente. Bien, solo hay un sacrificio, por lo tanto, que agrada a Dios, que es este, la cruz. Pero el hombre sigue teniendo obligación de sacrificar. Sigue estando dentro de su núcleo, de su naturaleza humana, el ofrecer el sacrificio a Dios. ¿De acuerdo? Sí, es verdad que en la cruz nace la Iglesia, en la cruz se ganan todas las gracias, toda la salvación. De ahí nacen los sacramentos, que serán los siguientes temas. Pero la necesidad de que el hombre siga ofreciendo el sacrificio a Dios sigue estando ahí. Y es por eso que Cristo nos da la misa. Por eso, el día antes de su muerte, en cruz, Él instituye la Santa Misa, que es lo mismo, exactamente lo mismo que la cruz, solo que sin derramamiento de sangre. Por eso, al final, ¿qué es la misa? La misa sí, claro, es lo mismo que la cruz, nos lleva al sacrificio del Calvario, nos lleva estamos realmente ante Él, de tal manera que aquel momento, podríamos decir, aquel momento del Calvario, se renueva, se hace presente verdaderamente, de manera sacramental, cada vez que se celebra la misa. Y lo que hace la Santa Misa es esto que Cristo lo ganó en la cruz,
la perfecta adoración, la perfecta acción de gracias, la perfecta petición de las gracias que necesitamos y en la reparación de los pecados, la Santa Misa es lo que hace que nosotros podamos beneficiarnos de eso. Es la que hace descender del cielo, por así decir, hacer aplicar lo que ya Cristo nos ganó en la cruz. Por eso la misa es sacrificio, lo primero, la definición, es el sacrificio, el santo sacrificio de la misa. Que de manera sacramental no hace otro sacrificio distinto. No es que cada vez que se celebra la misa Cristo sea crucificado, o que sea un sacrificio diferente de la cruz. No, es el mismo siempre, el único. No hay más que un sacrificio. La misa lo que hace es traerlo ante nuestros ojos, renovarlo, y que a todo ese tesoro que Él ganó, de valor infinito, que Cristo ganó en la cruz para nosotros, nos vaya bajando, por así decir, del cielo, nos vaya cayendo, se vayan aplicando los méritos de Cristo a los hombres. ¿De acuerdo? Eso es la misa. Eso es la misa. Y por eso Él quiso instituir la Santa Misa como sacrificio, como verdadero sacrificio. Y por eso la misa tiene los mismos 4 fines, porque es lo mismo que la cruz, que el sacrificio de la cruz. Es el sacramento más excelente de los 7, porque no solo nos da la gracia, sino que tiene al autor de la gracia, el mismo Cristo presente. La misa es el sacrificio de adoración por excelencia. Es la manera de adorar más perfecta que existe. Porque nos ponemos, de nuevo, vamos al Calvario. Por eso, en la misa tenemos tantísimas expresiones de adoración que se manifiestan, sobre todo en las posturas, en las genuflexiones, en la reverencia ante el Santísimo Sacramento, que expresan al mismo tiempo el valor de adoración de la Santa Misa y también la fe en la presencia real. ¿De acuerdo? Es sacrificio de acción de gracias. Fíjense que Eucaristía, que es uno de los nombres de la Santa Misa, significa eso, acción de gracias. Cuando participamos en la Santa Misa, estamos dando gracias a Dios también por todo lo que nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, desde darnos el ser, el poder estar aquí, el darnos las cosas creadas, como los bienes particulares, la familia que tenemos, el país en el que estamos, la inteligencia, la voluntad, mis dones personales, como las gracias que he recibido para poderme salvar. La participación en la misa es acción de gracias, porque la misa en sí es acción de gracias del Hijo, de Jesucristo, hacia el Padre. ¿De acuerdo? La Santa Misa es sacrificio de petición, porque ya digo que al celebrarla, la Iglesia presenta sus necesidades también ante el Padre, y las gracias de Dios bajan a la tierra, a nosotros, por medio de la misa. Y reparación de los pecados. Si no hubiera misa que reparara los pecados de los hombres, yo creo que ya esto se hubiera acabado hace tiempo. Realmente es la celebración de la misa, el sacrificio de Cristo, el que, podríamos decir, el que calma la ira de Dios por los pecados de los hombres.
porque es el sacrificio que repara, porque es el Padre intercediendo por nosotros, el Hijo intercediendo por nosotros ante el Padre, permanentemente Él está, podríamos decir, como enseñando sus llagas de su pasión al Padre continuamente, lo que hace que los pecados de los hombres sean reparados y que puedan ser perdonados en los sacramentos. No olvidemos, cuando ya se hable del bautismo y de la confesión, algo que parece tan fácil como es el perdón de los pecados, es posible gracias a que Cristo fue a la cruz. Costó la sangre de Cristo, si no, no se podrían perdonar. Y por último, pues añadiremos, porque es interesante también que lo sepamos, los frutos de la misa, los 4 frutos de la misa que se celebra que son el fruto generalísimo, el general, el especial y el especialísimo. Bien, los frutos, bueno, recordemos también antes de decir esto, el sacerdocio, que tiene como fundamento el sacramento del orden, el sacerdote puede celebrar la misa porque participa del mismo sacerdocio de Cristo. Es lo que le habilita que como instrumento de Dios en el sacramento de la misa, en el sacramento de la Santa Misa, se pueda celebrar esa misa. Pero no olvidemos que en los sacramentos el ministro es mero instrumento. Es decir, el sacerdote, claro, que sube y dice las palabras de la consagración y celebra la misa, la celebra el sacerdote, claro. Pero realmente es solo un instrumento a través del cual es Jesucristo el que celebra la misa. Aunque sea el sacerdote el que dice las palabras de la consagración, lo que queramos, pero el que está actuando ahí, el que hace que de verdad se dé la transubstanciación, el que de verdad está en el Calvario es Cristo, porque por medio de la alianza nueva y eterna que se da con su sangre del Calvario, Él se compromete a actuar en los sacramentos y a actuar en la Iglesia para la salvación. Bien, los frutos, pasamos a preguntas. El fruto generalísimo de la misa significa que cada misa beneficia a toda la Iglesia. Y en cada misa, en cierto modo, está toda la Iglesia. Toda la Iglesia. De tal manera que cada misa que se celebra beneficia, como digo, a la Iglesia en su conjunto. Ese es el fruto generalísimo. El fruto general es el fruto que perciben todos los asistentes a misa, todos los que estén como Dios manda, es decir, con atención y devoción. Si no está igual a un banco, pues malamente le va a llegar el fruto general. Pero es el fruto que perciben los que participan en esa misa concreta. El fruto especial es el cual es el que puede disponer el sacerdote libremente, ofrecer la misa por una intención concreta. El sacerdote tiene el poder de ofrecer ese fruto especial de la misa por lo que quiere. Y es por lo cual se encargan las misas, para que el fruto de esa misa, ese fruto especial, sea por una intención. Porque la misa, recordemos, sí, el sacrificio de Cristo, tiene un valor infinito,
claro que sí, pero no aplica de manera infinita en cada misa el valor de la cruz, porque si no, no haría falta celebrar muchas misas. La misa va al infinito, tiene un valor infinito, pero la aplicación de esa misa es siempre finita, siempre está limitada. Y por último, el fruto especialísimo es el propio y único e intransferible del sacerdote por celebrar la misa. El fruto que recibe el sacerdote por haber celebrado la misa. Y ese no lo puede transferir a nadie, sino exclusivamente suyo. Bueno, preguntas, dudas. A ver, me voy a acercar porque el otro, no sé si lo tiene usted. Sí, mejor. Bueno, así lo ven todos. Dice que la misa tiene un valor infinito, pero la aplicación sí tiene. Sí, limitada. Entonces, por ejemplo, cuando uno ofrece la misa, por alguien, o sea, solamente lo puede ofrecer por una persona o por varias, y en caso de ofrecerlo por un alma del purgatorio, ahí, o sea, bueno, a ver, también es finito. A ver, hay que aclarar una cosa muy importante, que una cosa es el fruto especial que ofrece el sacerdote en la misa, y esto solo lo ofrece el sacerdote, solo el celebrante, no el fiel, el sacerdote. Y otra cosa es que participando de una misa, los fieles oren por determinadas personas o le piden a Dios que el fruto de esa misa se aplique, el fruto que ellos reciben de esa misa se aplique por determinada intención. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Totalmente diferentes. No es lo mismo ni tiene el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, sabido eso, aún así, el fruto, como digo, la aplicación de ese valor de la misa por determinada intención de determinadas personas siempre es limitada, también porque el propio recipiente es limitado. Es decir, los frutos de la misa se reciben en función de las disposiciones de aquel que las tiene que recibir. ¿De acuerdo? Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que incluso el sacerdote esté ofreciendo su intención, el fruto especial de la misa, por determinada persona, pero si esa persona se rechaza la gracia que se le está mandando, por así decir, que se está implorando a Dios para ella, pues se rechazó. Es decir, realmente no se le estaría aplicando por propio rechazo de esa persona. Y aunque la acepte, también va a depender de su disposición. Es decir, no es lo mismo, no recibe el mismo fruto de una persona que ya está muy avanzada en vida espiritual y que tiene una cooperación con la gracia muy fuerte y se deja llevar por el Señor continuamente, que alguien que está en gracia pero está todavía ojeando, por así decirlo. O sea, tiene todavía muchos defectos, tiene muchas resistencias internas a la gracia. Por eso la aplicación de la misa siempre es finita. Siempre. Si no, ya digo, si la aplicación fuera infinita, no haría falta la misa. O sea, con una que se celebrara, ya está. O sea, pero es que el sacrificio sigue siendo necesario, ya digo, porque el hombre tiene que rendir culto a Dios, de alguna manera. Y por eso la misa, además, es la manera del hombre, la manera nuestra, que Dios quiso para que le rindiéramos verdaderamente el culto que es Él. Y por eso tenemos que participar en la Santa Misa todos los domingos. Porque forma parte de nuestro ser
creado en el momento del creador. ¿De acuerdo? Dios quiso o la iglesia lo dijo, porque Dios en qué parte lo expresó así. Que la misa, hombre, pues el mismo Señor le instituyó y dijo, hagan esto en memoria mía. Claro, y Jesús es Dios, ¿no? Digo yo que tendremos eso claro. Es Jesucristo es Dios. Por lo tanto, fue él mismo quien quiso instituir la misa, que la misa fuera la perpetuación, la renovación del sacrificio que al día siguiente iba a ofrecer en la cruz, y él lo dejó como mandato a los discípulos, a sus apóstoles, para que se repitiera, ya se acabó la batería, para que se continuara la celebración de la misa, para que se renovara ese sacrificio hasta que él vuelva, es decir, hasta el fin de los tiempos. Cuando ya venga el Señor por segunda vez, pues ya no hará falta misa. Todos los sacramentos acabarán cuando venga el Señor por segunda vez. Porque ya estaremos, ya se habrá acabado la historia humana, se habrá acabado el presente del mundo, y los que están en el cielo adorarán a Dios directamente sin necesidad de sacramentos. Pero todos los sacramentos son de institución, los 7 son de institución divina. Otra cosa son los sacramentales, que eso sí son de institución de la Iglesia. Las bendiciones de objetos, por ejemplo, la bendición del agua bendita, bueno, sobre todo las bendiciones, pero no solo. Eso sí son creación de la Iglesia. Pero los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, matrimonio, unción de enfermos, orden sacerdotal, los 7 son instituidos por Cristo. Y los que están además más claramente instituidos por Cristo son el bautismo y la Eucaristía. Eso está clarísimamente dicho por el mismo Cristo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan esto en memoria mía. Sí, pero digo eso tan clarísimamente, porque es que el mismo Señor dice incluso la forma que hay que usar. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero ese digo hasta la forma. En cuanto a la misa, las mismas palabras de Cristo se deben usar. Si no, la misa no es misa. Pero lo del poder de perdonar los pecados, claro que también lo da a los apóstoles. Pero no les dice que tienen que usar esta fórmula. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula del sacramento de la confesión, que yo te absuelvo de tus pecados, eso sí es de la Iglesia. El sacramento es de Cristo, pero la fórmula concreta la pone la Iglesia. ¿De acuerdo? Y la confirmación también es del mismo Cristo, pero la forma la pone la Iglesia. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el bautismo y la Santa Misa, la forma viene directamente dada por Cristo. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y si no se hace eso, no hay ni misa, ni tampoco hay bautismo si no se dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la forma, es decir, las palabras concretas que hay que usar, están dictadas por el mismo Cristo. ¿Vale? Pero el resto de sacramentos, lo mismo, los de enfermos, no dice Cristo. Ay, pues es que tenéis que usar esto. No, hay, de hecho, hay la fórmula de la opción de enfermos del Oriente es distinta del Occidente y las dos son tales. Las iglesias orientales es distinta. Pero son igualmente válidas, ¿vale? Porque son las formas, son de expresiones eclesiásticas. Pero el sacramento en sí, los 7 son instituidos por Cristo. ¿Más preguntas? Sí. A ver. Es que se ha ido ya, esto ya no funciona. No sé si el micrófono. ¿Eh? Sí.
Pero, he oído como que el micrófono me ha vuelto a funcionar o qué pasaba. ¿Sí? ¿Ese murió? Sí. Ah, mira, lo ha vuelto a funcionar. Por alguna razón. A ver, pregunta que en un libro de catecismo antiguo aparecía la palabra holocausto y del sacrificio de Abraham. Bueno, a ver, ya que sale el sacrificio de Abraham, ese es uno de los anticipos del sacrificio de Cristo, que hay en el Antiguo Testamento, además, no muy, podemos decir, muy descarado, es decir, está muy claro, porque es un padre que va a llevar a su hijo, que va cargando de los hijos con los leños, ¿de acuerdo? El hijo que carga con el fuego para quemar la víctima, el que carga con la madera, y está claro, por ese contexto, que al final Isaac se va a ofrecer voluntariamente al sacrificio, porque cuando le pregunta, bueno, ¿qué va a ser la víctima? Y dice, Dios proveerá. Y que finalmente el ángel para el sacrificio de Isaac, justo antes de que se dé, pero está claro que Isaac iba a ir queriendo al sacrificio porque si no, no se deja matar, porque Abraham ya era viejo viviendo. Isaac era joven, podría haberse resistido y no quiso. Entonces, ese hijo que va al sacrificio voluntariamente y que es reemplazado por un corderito, que es símbolo de Cristo también, está claro que está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, que ahí, además, la diferencia es que Isaac es dispensado de ofrecer su vida y sin embargo Cristo no. El holocausto significa, es uno de los varios tipos de sacrificios que hay en la ley antigua, en la ley de los judíos, que era el sacrificio específicamente diseñado para expresar la adoración. En la antigua ley había distintas clases de sacrificios establecidas por Dios de animales para expresar distintas cosas. El holocausto consistía en un sacrificio en el cual, después de matar a la víctima, se quemaba entera, totalmente, no se dejaba nada de la víctima. Y ese era el sacrificio que en la ley antigua estaba específicamente diseñado para expresar la adoración, porque no quedaba nada de la víctima. Otros sacrificios, sobre todo de la comunión, que es también anticipo, que ahora vamos a ver, el sacrificio de comunión con Dios, parte se quemaba y parte se lo comía la gente. Se lo comía el sacerdote y también podía comer gente. ¿De acuerdo? Pero ese sacrificio estaba diseñado para expresar la unión del pueblo con Dios. Porque una parte de la víctima se quemaba, era la que iba para Dios por el fuego, y la otra parte se la comía el pueblo, se la comían los hombres. ¿Vale? Pero el holocausto concretamente implicaba la destrucción de la víctima. ¿Vale? Eso es, por lo tanto, la misa es sacrificio de holocausto también. Y por eso, para expresar la adoración, el sacerdote siempre, para expresar ese sacrificio de holocausto, siempre tiene que convocar la consumación, la perfección del sacramento de la misa no se daría si el propio oferente no consumiera la víctima. El sacerdote tiene que consumir la víctima, la tiene que acabar de destruir, por así decirlo. Es decir, hacerla desaparecer. Ese es el sentido por el cual el sacerdote siempre tiene que comulgar. Y no, sin embargo, el fiel no está obligado en una misa concreta a comulgar. A ver, otra pregunta. Respecto a las personas pues, que solamente se juntan, no se casan, un día le preguntaron pues, a un sacerdote el sacerdote respecto a eso y dijo que él no entendía por qué obligaba pues, a esas personas a casarse,
si realmente Jesús no lo dijo, entonces ahorita que dice que es un sacramento instituido por Jesús, bueno, a ver, otro sacramento instituido por Jesucristo es precisamente el matrimonio, obviamente. Y en la nueva ley, instituida por nuestro Señor también, la única manera de formar una familia conforme a la ley de Dios es dentro del matrimonio cristiano. Entonces la cuestión es esa: no hay unión legítima si no hay una entrega plena del hombre a la mujer en el matrimonio. O sea, el matrimonio supone, porque eso ya se lo tienen que dar en una tachada, el matrimonio implica la donación total del marido a la mujer y la mujer al hombre. La donación total de las personas. Y hasta que esa donación total no se da por el sacramento del matrimonio, una donación que se da para toda la vida, no es legítimo formar una familia, ¿verdad? Es la ley de Cristo. Por eso, quienes viven como marido y mujer sin serlo, hasta que esa situación no se soluciona, no pueden participar. O sea, pueden ir a misa, por supuesto, pueden participar de la misa asistiendo y orando, pero no pueden recibir la comunión porque comentarían un sacrilegio porque están en pecado y están yendo contra la ley de Dios. Al convivir como marido y mujer, sin serlo realmente, sin haberse entregado ante Dios como marido y mujer. Esa es la razón. Entonces el sacerdote ese pues que diga lo que quiera, pero es que es lo que hay. O sea, la ley de Cristo es clara en eso. El matrimonio, además, y eso está en la misma creación, el hombre y la mujer forman una sola carne. Entonces yo tengo una duda. Yo crecí con la idea de que el matrimonio es para siempre. Claro. Es cuando te casas por la iglesia, porque el civil puede ser otra cosa. Entonces, si te casas por la iglesia, para mí es para siempre. Sí, claro. Eso es. Entonces, porque ahorita ya se escucha hablando de disolución del matrimonio ante la iglesia. Bueno, a ver. Entonces, ¿por qué no se disuelve la iglesia? Individuales, por ejemplo, yo hago pareja con alguien que está divorciado. Para mí, mi fe no me permite casarme con alguien que ya está divorciado, porque dio su palabra ante Dios y le dio lealtad a otra persona que no soy yo. Entonces, bien. aún así, Explico. Bueno, vamos. El matrimonio sigue siendo indisoluble, porque eso no se puede cambiar, porque es ley divina. ¿De acuerdo? De tal manera que el matrimonio, válidamente contraído y consumado, no se puede disolver. El válidamente contraído y consumado. Es decir, consumado es que ya se han entregado los cuerpos mutuamente, para decirlo finalmente. ¿De acuerdo? Ese matrimonio no hay potestad humana que lo rompa. Ahora bien, una cosa es disolver el vínculo que existe, que eso es lo que hace el divorcio, o que lo que podría hacer el divorcio si existiera la ley de Cristo, y otra cosa es declarar la nulidad del matrimonio, que eso es lo que la Iglesia hace. Es decir, por determinadas razones, este matrimonio no se contrajo válidamente. Y por lo tanto, como no es válido el matrimonio porque falló algo en el momento ese de dar el consentimiento, entonces el matrimonio no ha existido. Que no es lo mismo que decir aquí hay un matrimonio y yo lo rompo. Son dos cosas distintas. Para poner un ejemplo, ¿no? Así muy claro, muy evidente, ¿no? Pues imaginemos pues, que alguien va a casarse
pero va obligado. Va con alguien por detrás, con una escopeta, o te casas con mi hija, o te pego un tiro. ¿Vale? El matrimonio se tiene que contraer con libertad. Si yo voy al matrimonio coaccionado, aunque yo vaya ante el altar y diga sí, me quiero casar, pero realmente no estás dando tu consentimiento, porque vas obligado. Entonces, en ese caso, si tú luego vas a un tribunal eclesiástico y demuestras que ibas coaccionado, que no te querías casar, bien porque tenías la escopeta en la espalda, o bien porque, o en el caso de la mujer, antes se daba más, había un temor terrible a su padre de que le fuera a hacer no sé qué. Entonces, como no hubo consentimiento libre a casarse, la Iglesia dice, bueno, este matrimonio realmente no existió porque no se casaron, no hubo consentimiento libre. O hay un engaño de algo muy grave. Es decir, sí, yo voy libremente a las personas a casarse, pero una de las partes esconde un grave secreto grandísimo que haría que yo no me casaría si yo supiera esto. Por ejemplo, ¿no? Pues descubro que mi marido me ha ocultado antes de casarme que es un depravado. Terrible, que es pues eso, un depravado de todas las depravaciones que vamos a pensar. Ahí hay motivo suficiente para decir, me ha engañado, yo si he casado esto no me caso con él. Mi consentimiento está vaciado. Y por lo tanto, puedo ir y decir, no, aquí yo estaba fundando mi sí, es una información falsa sobre algo muy grave, por lo tanto puedo pedir que se anule ese matrimonio. Pero si el consentimiento es libre, perfectamente libre, no hay ningún impedimento que impida ese matrimonio que se esté uno saltando, si el matrimonio es válido, no se puede declarar nulo. Por lo tanto, es lo que hay. ¿De acuerdo? Otra cuestión que la ha sacado usted de manera tangencial es lo del matrimonio civil. Los bautizados estamos obligados, al estar bautizados, estamos obligados a tener matrimonio sacramental. Para nosotros no es válido un matrimonio que no sea el sacramental. Porque al entrar en la Iglesia, al formar parte de la Iglesia de Cristo, tenemos sí o sí que entrar en ese sacramento sacramental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para gente que no está bautizada, ellos pueden contraer el matrimonio civil porque ellos no están obligados, no pueden recibir sacramentos, porque no son católicos, no son bautizados. Para recibir sacramentos, primero tengo que recibir el bautismo, si no, no puedo recibir ningún sacramento, porque no soy miembro de la Iglesia, no he recibido la gracia de Dios. Por lo tanto, los no bautizados pueden, si contraen matrimonio civil, están también válidamente casados ante Dios. ¿De acuerdo? Sí están válidamente casados ante Dios, pero para ellos no es un sacramento, es un mero contrato natural. Porque el matrimonio antes de ese sacramento ya existía. Es el único sacramento que existía que ya existía antes, pero no como sacramento. Cristo lo que hace es tomar la institución matrimonial, que es de origen natural, porque ya desde el primer momento se dice que el hombre y la mujer se tienen que unir para tener hijos, y lo eleva a un rango muy superior. Pero también existe el matrimonio fuera de la Iglesia, verdadero matrimonio, pero no sacramental. No es sacramental. Pero aunque no sea sacramental, sí es irrompible. Y es indisoluble. El matrimonio natural también es indisoluble. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la ley
¿Puede el Poder Civil hacer una ley de matrimonio civil? Sí. Legítimamente, sí. Ahora bien, si esa ley quiere ser verdaderamente conforme a la ley natural, no debería permitir el divorcio tampoco, ni siquiera los no bautizados, porque ya eso es contrario al derecho natural, al derecho, o sea, tal y como se establecieron las cosas, ya por el mismo Dios. Ahora bien, para un católico, el matrimonio civil, aquí en México, es un mero trámite para que el Estado reconozca el valor civil, jurídico, ante el Estado del matrimonio, pero nada más. ¿De acuerdo? Nada más. En otros países, como en el caso de España, ocurre que el matrimonio católico tiene valor civil, es decir, tú te casas, tú te vas a la iglesia, te casas, y luego el párroco pasa un papelito al registro civil y estos dos se han casado. Y el registro civil anota el matrimonio y reconoce el Estado el valor civil del matrimonio católico. ¿Vale? Entonces, en esos lugares, como España, no tiene sentido casarse por lo civil, porque ya la forma canónica es reconocida por el Estado como ser matrimonio para él también. Pero en los países en que eso no ocurre, como es aquí, el matrimonio civil hay que hacerlo, porque es la manera en que el Estado reconozca que existe el matrimonio. Si te casas solo con la Iglesia, estás casado ante Dios, pero al Estado le da igual. Pero la diferencia es esa. El católico va al matrimonio civil solamente porque tiene que hacer eso ante el Estado como un requisito civil. Pero para él sigue soltero y por lo tanto no empieza a ir a hacer la misma con su mujer hasta que la pueda hacer. Padre, ¿y si estas personas ya renunciaron a su bautismo o a su iglesia? O sea, es que el bautismo, por mucho que yo renuncie al bautismo, el bautismo está ahí ya para toda la eternidad. Entonces, ¿no sería válido? No. Es decir, una vez que uno es bautizado, uno es miembro de la iglesia, y ahora puede ser miembro vivo o miembro muerto. Es decir, puede ser miembro en gracia de Dios o puede ser miembro muerto porque te has entregado al pecado o has constatado incluso. Pero es que por mucha apostasía que yo haga, el carácter sacramental, que es uno de los efectos del sacramento del bautismo, la marca que deja en el alma es eterna, no desaparece nunca. Incluso en el infierno, los bautizados que están en el infierno conservan la marca del infierno, el carácter. Por lo tanto, por mucho que aunque yo tome los libros y los quede, aunque yo diga yo detesto a la iglesia, detesto a Dios, por mucho que diga eso, el bautismo sigue. Y por lo tanto tú sigues siendo súbdito de la iglesia, aunque tú la niegues. Y por lo tanto, para esa persona, por mucho que apostare, sigue obligado a la forma canónica de matrimonio. ¿De acuerdo? Por mucho que él no se quiera reconocer. Es decir, en la iglesia, una vez que entras, ya no te puede ser. No hay manera de borrar. O sea, te puedes salir en cuanto que te das igual, te pasas de ello totalmente. Pero realmente, en el ser, o sea, tu ser queda marcado para siempre en el momento del bautismo. No se puede tocar eso. Sí, bueno, a ver, nadie nace católico, porque todos nacemos, como se dice en España antes, los niños se bautizaron que están sordos. Es decir, el niño está morido hasta que se bautiza. Eso es una cosa muy antigua. Es decir, nadie nace católico, necesitamos el bautismo. Pero, obviamente, el bautismo solo se recibe una vez en la vida. Entonces, si uno se hace protestante y se bautiza otra vez, primero,
El bautismo fuera de sectas protestantes es un... aunque esto no tiene nada que ver con el tema, ni con el tema. El bautismo en sectas protestantes, dependiendo de qué secta estés, puede ser válido o puede no ser. Primero, obviamente, si ya estás bautizado, siempre va a ser válido, porque el bautismo solo se puede recibir una vez, precisamente porque eres una marca indeleble y legal. Y si no estás bautizado y te bautizas en una secta protestante, pues va a depender de qué entienden ellos por bautismo. Es decir, si ellos bautizan en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de verdad tienen lo mínimo de lo mínimo para ser cristianos, que es en la Santísima Trinidad, que Cristo es Dios, la encarnación del Verbo, entonces ese bautismo será válido, aunque sea en una secta protestante. Ahora bien, si se niega eso, ya ese bautismo no es válido, porque no se mantiene lo mínimo de la instrucción de la Iglesia verdadera, la católica, a la de bautizar. Es bautizar en el nombre de la Trinidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay sectas que niegan que Cristo sea Dios, o que niegan la Trinidad. Por lo tanto, que si niegas que Cristo es Dios, niegas la Trinidad, necesidad. Entonces, esa secta, por ejemplo, creo que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo, por los mormones, el bautismo inválido. Ahora, si te vas a los anglicanos, sí es válido. Entonces, ahí hay que ver qué secta es y qué doctrina tiene sobre el bautismo y sobre la Trinidad y sobre Cristo. Y en el mundo ortodoxo, sí, por supuesto, son bautismos válidos. O sea, en los ortodoxos sí tienen todos los sacramentos son suyos, son válidos. Porque sí conservan la sucesión apostólica, que se tienen menos de los sacerdotes. ¿De acuerdo? Bueno, una pregunta más que creo que ya necesitáis. A ver.